Bien, pues yo creo que arrancamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Nos reunimos el día de hoy en este espacio de la FIL para pues hacer un sentido y muy merecido reconocimiento, o más que reconocimiento, un homenaje al magistrado Osiel Baena, que como todos sabemos, ya hace un año de su lamentable fallecimiento, una noticia que sin duda nos conmocionó a todas las personas que le conocíamos y a quienes no también. Y con esto, que de una manera muy sencilla queremos honrar su vida y cómo aún después de su muerte hay un impacto significativo en el avance de los derechos político-electorales de la población LGBTTIQ+, a partir de su activismo, de su litigio estratégico y del impulso de la agenda de estos derechos, que sin duda pues marcaron un referente en el avance de los derechos político-electorales y derechos humanos al fin. Y para ello hemos invitado pues incluso a amigas y amigos entrañables de Osiel, quienes tuvimos la fortuna de conocerle. Sabemos que dejó una huella imborrable en nuestro corazón y bueno, serán ellas y ellos quienes nos platiquen un poco más. ¿Cuál va a ser la dinámica de antes de la dinámica, perdón, voy a presentar, traía un guión, evidentemente se me lo dejé, entonces por eso me ven un poco desarticulada, más de lo acostumbrado. Voy a presentar a quienes me acompañan en esta mesa y a quienes agradezco infinitamente que hayan venido desde sus lugares de origen a estar esta tarde hoy aquí y a compartir con nosotros sus conocimientos y sus estudio del tema. En primer término, les presento a Jessica Jacibe Hernández García. Ella es maestra en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, especialista en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente cursa la especialidad en Amparo y Procesal Constitucional en la Universidad Iberoamericana. Es consejera electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y preside las comisiones de organización y capacitación electoral y sistemas normativos indígenas. Evidentemente, cada una de las personas que están al lado mío tienen una trayectoria mucho más amplia. Yo me tomé la libertad de pedirles que solo destacaran algunas de las cuestiones más trascendentales de su trayectoria, y es por eso que va a ser muy corta su síntesis curricular. Ahora les presento a Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. Él es doctor en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, profesor universitario de Derecho Constitucional, Electoral y de Derechos Humanos. Es consejero electoral en el Instituto Electoral de Coahuila y es activista en favor de los derechos de las poblaciones LGBTTIQ+. Ahora voy a presentarles a Yolanda Franco Durán. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, doctoranda en Derecho Electoral por el TRIEJAL, o el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, es especialista en políticas públicas con perspectiva de género por la UIM y otrora consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes y recién
nombrada directora ejecutiva de prerrogativas del Instituto Electoral, entonces estamos estrenando de directora. Le aprovecho para desearle un desempeño exitoso, como seguro, como en otros lados lo hará. Y ahora les presento a Miguel Israel Santoyo Cantabra. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Cuenta con las siguientes maestrías: Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en Derecho Civil por la Universidad del Distrito Federal y en Derecho Electoral y Procesal Electoral por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y actualmente es consejero electoral en el Instituto Electoral de Baja California Sur. Bienvenidos, bienvenidas, es un placer tenerles aquí en Jalisco y también saludo a pues, dos consejeras que veo aquí al frente, de Coahuila y de Nayarit, y grandes amigos, amigas, activistas por los derechos y que comparten también la agenda que tenía Osiel Baena. Bien, vamos a hacer algunas preguntas detonadoras a partir de las cuales queremos empezar el diálogo y nuestras compañeras y compañeros, colegas van a tener hasta 10 minutos en la participación y estas preguntas son: ¿cuáles fueron los principales aportes de las resoluciones derivadas del litigio estratégico impulsado por Osiel Baena? ¿Cómo han influido estas resoluciones en la protección de los derechos de la población LGBTTIQ+? ¿Y cuál es la importancia que ha dejado la Declaración sobre Derechos Político-Electorales en el continente americano? Y para esto, previamente vamos a transmitir un video. Creo que no tenemos el video. Bueno, en fin, vamos a iniciar con la participación de Jessica. No, tuvimos un... ¿Sí? ¿Ya? Ok. Preparamos un video en homenaje a Osiel y lo vamos a ver en primer término para luego ya pasar a las participaciones. Adelante. Jesús Osiel Baena Saucedo dejó una huella imborrable en la historia. Su nombramiento como la primera persona no binaria en ocupar una magistratura electoral en México y América Latina. Bueno, detalles técnicos, ya saben cómo es esto. Jesús Osiel Baena Saucedo dejó una huella imborrable en la historia. Su nombramiento como la primera persona no binaria en ocupar una magistratura electoral en México y América Latina marcó un antes y un después en la inclusión y diversidad de nuestro país. Sin embargo, su verdadero legado radica en su incansable lucha por los derechos de la población LGBTIQ+, transformando la realidad de las personas diversas con sus acciones y su activismo. Entre sus logros más destacados, en 2021 enfrentó la negativa del INE de otorgarle una credencial para votar que le reconociera como persona no binaria. Osiel llevó este caso hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, logrando que en febrero de 2023 el INE aprobara la incorporación de la letra X en las credenciales como identificador para las personas no binarias, garantizando su derecho al voto bajo esta identidad en el proceso electoral 2023-2024. En paralelo, en 2022, Osiel solicitó al Registro Civil de Saltillo la emisión de un acta de nacimiento como persona no binaria. Tras enfrentar otra negativa, promovió un juicio de amparo que resultó en un acontecimiento histórico. En mayo de 2023, gracias a Osiel se hizo el primer registro de nacimiento de persona no binaria en el estado de Coahuila de Zaragoza, reconociéndole oficialmente como persona no binaria. Poco después,
recibió el primer pasaporte no binario en México, un logro que celebró como un paso hacia la empatía y la justicia. Ociel también alzó la voz en favor de la inclusión política. En 2023, impugnó los criterios para la elección de consejerías del INE por excluir a personas no binarias, desde el lenguaje utilizado como la omisión de acciones afirmativas para la población LGBTTIQ+. La Sala Superior determinó que en el futuro se deberán contemplar acciones afirmativas y lenguaje inclusivo en las convocatorias, garantizando espacios para la diversidad. Como coordinadora, impulsó en 2022 la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la Población LGBTIQA+ en el continente americano. Este documento busca garantizar la igualdad sustantiva en el acceso y ejercicio de los derechos político-electorales, eliminando cualquier forma de discriminación. Fue elaborado en colaboración con especialistas, instituciones, sociedad civil y ciudadanía, proponiendo acciones afirmativas concretas para visibilizar a las personas diversas en los espacios de toma de decisiones. Además, desde que asumió su cargo en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Ociel visibilizó su identidad de manera valiente, no dudó en mostrarse a sí mismo. Su abanico multicolor, sus tacones, el labial rojo y las faldas combinadas con saco y corbata acompañaron y definieron su presencia al interior del tribunal y en los eventos públicos. El pasado 13 de noviembre se cumplió un año de su sensible fallecimiento, pero su legado trasciende a través de sus actos y en la posteridad. Como inspiración de ello, asociaciones y colectivos activistas han presentado iniciativas para declarar el 13 de noviembre como el Día Estatal en contra de la violencia a personas no binarias, un reconocimiento a la lucha y memoria de Ociel Baena. Su vida y sus logros nos inspiran a seguir trabajando por un mundo más justo e inclusivo, donde todas, todos y todes puedan ejercer plenamente sus derechos. Sí, ¿verdad? Quedó bonito. Pues bien, vamos a escuchar ahora a Jessica Jacibe Hernández García. Como les decía, ella actualmente es consejera en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tienes hasta 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, consejera Zoat García. Muchas gracias por convocarnos al Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Es un gusto para mí convivir con las consejerías electorales que nos acompañan, Baja California Sur, por supuesto Coahuila y el funcionariado del Instituto Electoral de Jalisco. Y por supuesto estar en este recinto ferial, que es un espacio de cultura y crítica, y en este caso para comentar un par de sentencias relevantes del magistrado Ociel Baena, impulsor de las mismas, y que con ello se ha logrado avanzar en el reconocimiento de los derechos de la población LGBT. Para dar un dato introductorio, de acuerdo con el INEGI, 5 millones de personas en México se asumen como parte de la población LGBT+. Esto quiere decir que somos una de cada 20 personas. Así que con esto iniciaré. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Mi pronombre es ella, también formo parte de la población LGBT y voy a iniciar con la sentencia del juicio de amparo 1098-2022 del 30 de marzo del año 2023. En este juicio de amparo, efectivamente, el magistrado Ociel Baena lo presentó derivado de una negativa de la directora del Registro Civil de Saltillo, Coahuila, donde solicitó registrarse como género no binario, es decir, no se identificaba ni como hombre ni como mujer, no se asumía como tal, y la oficial del Registro Civil le negó que apareciera en su acta este género no binario, por lo cual recurrió ante la Justicia Federal y efectivamente la Justicia Federal lo protegió y estableció, dentro de los efectos de esta sentencia,
desincorporar de la esfera jurídica de la persona justiciable los artículos 119 y 127 de la Ley del Registro Civil para el Estado, para que el rubro sexo se asentara, la porción en que el rubro sexo se asentara únicamente femenino o masculino no se aplicara. También dejó subsistente el oficio de la directora del Registro Civil y también dio por iniciado el procedimiento administrativo ante el Registro Civil para hacer esta rectificación de acta y se incluyera en su acta el género no binario. Esto es de gran relevancia dado que en el estado de Coahuila por primera vez se tenía la posibilidad de que la persona que se asumiera como no binaria se inscribiera dentro de su acta de nacimiento. Con ello se dio un reconocimiento a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a su derecho a la identidad, a su libre decisión autónoma de asumirse tal y cual como la persona se reconoce, también el derecho a la igualdad y no discriminación y, por supuesto, el reconocimiento a la personalidad jurídica. De tal impacto es esta resolución por parte de la Justicia Federal en el juicio de amparo. Así que esto permitió ya ir construyendo un andamiaje jurídico para el respeto y reconocimiento de todas las personas, en este caso para las personas no binarias. Posteriormente, quiero aquí hacer un breve comentario que me parece que la sentencia del juicio de amparo pudo ir más allá. Por ejemplo, en garantías de no repetición. Y estas garantías pudieron contener una capacitación al personal del registro civil para no volver a discriminar a las personas tanto no binarias como género fluido u otras, en su reconocimiento y su derecho a la identidad. Esto es muy importante porque el marco convencional y también de constitucionalidad lo permite para las autoridades judiciales federales emitir este tipo de medidas de no repetición y capacitar para que el funcionariado conozca qué es identidad de género y qué es orientación sexual, que muchas veces son confundidas. En este caso, el respeto al marco de los derechos humanos y que permitiera que el funcionariado del estado de Coahuila y concretamente del registro civil pudiera tener noción y con ello evitar prejuicios y victimizar a las personas que acudieran así a sus oficinas. Por otro lado, y dado el tiempo breve que tenemos, me voy a abocar a la resolución, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 1011 del año 2021, que fue también una resolución ante este recurso que presentó Osiel Baena, en donde la resolución contiene la revocación del oficio del Instituto Nacional Electoral, firmado por el secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, por el cual Jesús Osiel Baena estaba solicitando que se reconociera en la credencial de elector su género como no binario, pues no se identificaba ni como mujer ni como hombre. Entonces, la autoridad electoral le dijo que no era posible expedirle una credencial para votar, que le reconociera como persona no binaria. Entonces, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este recurso y efectivamente el tribunal dijo que tenía derecho, mas no la competencia de resolver su solicitud, así que ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral analizar el tema y proceder en consecuencia, con lo cual el Instituto Nacional Electoral sesionó y aprobó en el acuerdo
INE Consejo General 123/2023, la viabilidad de que se pudiera incorporar el dato de la credencial que reconociera a las personas no binarias, estableciendo una marca X, como ya lo vimos anteriormente en el video, para que se pudieran identificar las personas no binarias. Esto es muy importante porque si ustedes pueden ver la discusión de la sesión en el Consejo General, se aprueba que se incluya una X en la credencial que puede ser visible o no visible y que también quede, por supuesto, el registro en la clave de elector como una X, no como una H de hombre ni como una M de mujer, y además permitió posteriormente iniciar la discusión y posterior aprobación de que aquellas personas trans pudieran elegir como H hombre o como M mujer para las personas trans que sí tienen una aceptación binaria. Es decir, esto permitió y dio origen no solamente al reconocimiento de la identidad en la credencial para votar como no binarias, sino que permitió transitar hacia el reconocimiento de las personas trans binarias, que sí se reconocen como hombre o como mujer. Y esto ha sido un camino en el cual por la población LGBT a través de diferentes liderazgos ha ido caminando y permitiendo el ejercicio y reconocimiento de los derechos político-electorales, que ha iniciado desde hace varios años ya con la emisión del protocolo para votar de las personas trans, que se impulsó dentro del Instituto Nacional Electoral y donde efectivamente se comenzó a trabajar para evitar la discriminación en la votación en el día de la jornada electoral, cuando una persona transgénero o transexual acudía a votar y no correspondía su nombre o identidad con su apariencia física o con con asumir su propia identidad, ya sea binaria, no binaria o bien género fluido, ¿no? Que tenemos muchas diversidades sexuales y de género. Entonces, esto sin duda, esta resolución a través del recurso del juicio de derechos políticos y electorales del ciudadano que impulsó el magistrado Osiel Baena fue de tal impacto que permitió y ha permitido que se siga caminando en el reconocimiento de los derechos político-electorales de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género. Tenemos entonces ya la credencial con identificador X, tanto en el campo del sexo como en los datos de información y control que se localizan en la misma, es decir, la clave de elector. Y el INE fue más allá al decir: no vamos a requerir que presenten su acta de nacimiento rectificada donde la persona diga que es no binaria. Simplemente con el hecho de que la persona se presente a realizar su trámite ante el módulo de atención ciudadana y diga: me asumo como mujer, me asumo como hombre o como no binario, tendrá ya en la casilla del sistema para la emisión de esta credencial la posibilidad de ejercer su derecho. Así que es un gusto para mí conversar y dar a conocer los efectos más relevantes de estas dos sentencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Pues como ya nos platicó, estas dos resoluciones han marcado pues un parteaguas en el ejercicio de derechos de estas poblaciones que ya mencionó, y que pues no se quedó con él, sino que esto abrió la puerta para que cualquier persona, aún, como ya lo dijo Jessica, sin tener legalizada esta concordancia sexogenérica, puedan recibir una credencial, porque el impacto luego era que se seguía discriminando a las personas porque no había esta concordancia, incluso era motivo de discriminación dentro de las propias casillas. De ahí también la necesidad del protocolo, que hay que reconocer también un trabajo desde el interior del IFE en ese momento y después en el INE de Rebeca Garza,
que ahora ya no está en el instituto, pero su activismo permitió tener ese protocolo. Y bien, ahora Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, como les decía, es consejero electoral en el Instituto de Coahuila, y también podrán ver su síntesis curricular en pantalla. Muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí de nueva cuenta. Adelante. Muchísimas gracias a todas, todos, todes las personas que nos acompañan. Para mí es un placer estar en esta Feria del Libro por segunda ocasión, gracias SOAT, Instituto Electoral de Coahuila, de Jalisco, que nos invita. Venimos desde Coahuila. Gracias también, Jessica, por estar aquí en el foro. Miguel, Yoli, pues todos nosotros aquí conocimos a Ociel, fuimos amigos, amigas y amigues de Ociel. Y pues bueno, para nosotros eso es importante, y para todos los que están aquí, veo bastante público en esta ponencia, y eso me parece increíble porque justo es una parte de lo que Ociel dejó en esta parte. Vamos a ver una presentación muy breve sobre estos casos. Ya Jessica explicó 2 de ellos, así que me voy a enfocar en los otros 2 que vamos a discutir, o bueno, en otros 2 temas en esta parte. Les presento por ahí a Galayé, que también hace justo un homenaje a la magistrada Ociel con su famoso abanico. Y bueno, y la que soporte, y la que legisle, y la que juzgue. Bueno, vamos a empezar un poco con esta parte. Pasamos a la siguiente, por favor. Primera presentación, la primera diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre por qué la lucha de Ociel sigue siendo importante. Ahí tenemos algunos datos, a lo mejor no se ven por lo pequeño, pero básicamente es que México sigue siendo un país que profundamente discrimina a las personas de la diversidad sexual y profundamente discrimina a las personas no binarias. Es decir, dentro de la discriminación que existe, dentro del colectivo LGBTIQA+, NB, existen diferentes mecanismos o diferentes niveles de discriminación. No es lo mismo ser una persona gay. Yo, por ejemplo, soy un consejero abiertamente gay, pero dentro de la vida, dentro de la comunidad, dentro de la población, habemos que estamos más o menos privilegiados, ¿no? Las personas gays no es lo mismo que las personas trans, no es lo mismo que las personas no binarias. Ya ha venido una serie de discriminaciones históricas a estos colectivos, a estos grupos, justamente por la idea de heteronormatividad, ¿no? Esta parte, México es el segundo país que más violenta a las mujeres trans, por ejemplo. Es uno de los países que todavía sigue teniendo ideas de género heteronormadas, la heteronorma y la heterosis norma es lo que existe y lo que se da en este país todavía. Y seguimos siendo, aunque lo digamos y aunque digan, es que las poblaciones se victimizan. Sí, seguimos siendo víctimas de un sistema heteropatriarcal que sigue discriminando a todas estas poblaciones. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver el caso que ya explicaba un poco Jessica. En este caso existen 4 casos que vamos a discutir en esta parte. Uno tiene que ver con reconocimiento de la identidad y expresión de género, otro tiene que ver justamente con la credencial no binaria, otro tiene que ver con las acciones afirmativas y un último tiene que ver con las convocatorias específicas. Me voy a centrar en las acciones afirmativas justamente, ya que se abordaron los primeros 2 casos, y también me voy a enfocar en la Declaración de los Derechos Políticos de las personas de los grupos LGBTIQA+, que también fue impulsada por Ociel Baena. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Este tiene que ver con las credenciales, las cuestiones planteadas que ya explicaba Jessica. Si quieren, ahí les voy a mandar la presentación a todos los que la quieran, va a ser pública. Y justamente, ¿qué se dio y qué se resolvió? Pues básicamente esto. Ociel pide que se le reconozca su calidad de persona no binaria en la credencial de elector. La DERFE le dice, ¿sabes qué? Hay una imposibilidad técnica y jurídica para hacerlo. Ante esto, Ociel impugna y efectivamente, como explicaba Jessica, se concede la impugnación justamente bajo el argumento de que si bien, una, que la DERFE no era competente, y 2, se vincula al INE para que le dé respaldo a esta credencial no binaria. Y justamente el INE resuelve en ese sentido. Es decir, reconoce que en este país existen personas que no se identifican como hombres y como mujeres, y que esas personas deben ser visibilizadas a nivel jurídico, a nivel jurisprudencial y a nivel histórico y social. Es decir, empezamos a normalizar a las personas NB. Uso normalizar en términos, digamos, entre comillas, no me gusta esta forma, pero empezamos a visibilizar este término, porque luego antes decían, es que eso no existe. Incluso en la población, algunas personas de la diversidad sexual que dicen, es que los CNB no existen. No, sí existen. Y aquí están, y están entre nosotros, y buscan ejercer sus derechos como todos, todas y todos nosotros. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Hablo muy rápido, lo siento mucho, hay una disculpa. Bien,
También se reconoció este mismo derecho en las convocatorias del INE. Ociel también impugnó al Senado de la República, al Congreso de la Unión, por no hacer convocatorias para personas no binarias y solamente dirigirse a hombres y mujeres. Ociel llegó a este también tribunal y también se reconoció ese trato en estas convocatorias. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. El juicio de amparo del que nos hablaba Jessica, bien rápido. En este tema lo que se pide es justamente el registro civil de Coahuila. Ociel era una persona que era de Coahuila, coterráneo, entonces en ese sentido también exigía esta parte de reconocimiento. Ojo, fíjense cómo esto fue evolucionando históricamente. Desde 2007 se permitía el cambio de sexo en las actas de nacimiento, y esto fue una lucha que se ganó también a golpe de sentencia. Sin embargo, después de varios años, fíjense cómo está el juicio de amparo en el 22. ¿Cuántos años habían pasado hasta que una persona dijo, oye, yo también quiero que me reconozcas el derecho de ser no binario? Y todavía con eso de que la sentencia ya existía para personas trans, el registro civil dijo, hay una imposibilidad jurídica para reconocerte. Como si el derecho no fuera el que reconociera los derechos de las personas. Es decir, no te doy el derecho porque no existe la norma, que yo mismo aplico y yo mismo hago, olvidándose justamente el artículo 1 de la Constitución que dice que no se debe discriminar. En ese caso fue la sentencia, el juzgado de distrito concede este amparo y justamente se le reconoce la posibilidad a Ociel y a todas las personas que sí lo pidan el derecho de registrarse con un acta de nacimiento no binaria. Pasamos a la siguiente bien rápido porque ya es donde quiero entrar en materia ahora sí. Bien, y este tema lo voy a decir porque justamente Ociel logró algo que ahorita volvió a ser un debate en el sistema jurídico mexicano. Ociel Baena logró que se reconociera el derecho de las personas de diversidad sexual a las acciones afirmativas, a participar en acciones afirmativas en favor de cuotas arcoíris, por ejemplo. Y este tema se reconoció justamente en el sub-JDC 951/2022, es decir, tiene poquito tiempo, se reconoce ahí. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? ¿Qué es lo que Ociel pedía? Decía, los estados, la federación, el Congreso de la Unión tiene la obligación de garantizar las acciones afirmativas específicas para personas que pertenecen a las poblaciones LGBTIQA+, ¿no? ¿Y qué dijo el tribunal en ese momento? En efecto, y esas 3 citas en viñetas están textuales de la sentencia. Y dijo el tribunal, dijo la Sala Superior en su momento, se puede actualizar una omisión legislativa cuando el Poder Legislativo no cumple con la obligación de adoptar medidas a favor de un grupo en situación de vulnerabilidad derivadas de instrumentos internacionales. Es decir, las acciones vienen del derecho convencional y no solamente de la Constitución y de las normas que tenemos en el país. Bien, segunda cosa que la Sala dijo, las autoridades tienen la obligación no solo impuestas por mandatos previstos en la Constitución, ojo con esto, sino también derivado de los tratados internacionales en términos del artículo 1 y 133 de la Constitución. No lo digo yo, lo dijo la Sala Superior en ese momento. Tercera nota, esta Sala Superior advierte que la regulación internacional descrita es consistente en enfatizar la obligación que tienen los estados para asegurar el pleno goce de los derechos político-electorales de todas las personas en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Estas claritas 3 viñetas que la Sala Superior dice, retoman ahorita justamente por la discusión hacia el Poder Judicial. Porque en otra última sentencia en el Poder Judicial no se reconocieron las acciones afirmativas para el grupo LGBTIQA+, pero tampoco para los demás grupos históricamente vulnerados. En ese sentido, habría que recordar este juicio que Ociel nos dejó, histórico, para que en los soples, y aquí veo a varios compañeras y compañeros consejeros también en el público, y vamos a echar la piedrita, para que en los soples no dejemos esto en visto, y que sí impulsamos desde lo que nos corresponde esas acciones afirmativas que necesitamos en el Poder Judicial también. Porque es cierto, y lo hemos dicho varias veces, si el Poder Judicial es contramayoritario, es una verdad histórica. Pero si ya lo vas a hacer democrático y vas a votar por él, también tiene que repartirse en todos los grupos que históricamente han sido marginados de los cargos de este país. Entonces, en ese sentido, es importante recordar esta sentencia, porque esa sentencia fue la que
permitió por omisión legislativa que se legislaran estos derechos que ahora gozamos en la mayoría de los estados. Jalisco ya los tiene, allá también Baja California, Oaxaca, Coahuila. Todo esto no hubiera sido posible sin la lucha que Osiel Baena hizo en favor de la diversidad sexual. Y creo que estoy en los últimos minutos ya para terminar. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto lo quería destacar porque justo se plantea en la Declaración de los Derechos Político-Electorales, que justamente es una declaración que se hace para garantizar estos derechos. Y aunque esta declaración no es obligatoria porque es un documento que, digamos, es orientador, ha servido para sacar las principales, fue hecho con especialistas de toda América Latina y el Caribe y de América del Norte, justo para decir qué estrategias, qué estadísticas, qué mecanismos son los que se pueden utilizar para poner un mínimo de derechos de las personas de diversidad sexual en materia política electoral. Creo que la siguiente es la última. Hacemos una conclusión, por favor. Adelante. ¿Qué es lo que se logró? Se logró esto. ¿Qué es lo que aportó Osiel? Aportó esto. Y pasamos a la final. Les agradezco mucho. Ahí están las redes por si quieren alguno les interesa. Gracias por su atención a todas, todos y todes. Buena tarde. Muchas gracias, Óscar. Como siempre, es muy enriquecedor escucharte y ver, por supuesto, que también en Jalisco ya no solo, no como quisiéramos, ¿verdad, Denise? Pero ya no solo es una acción afirmativa impulsada por el propio instituto, sino ya está en ley la garantía y el deber de partidos políticos en materia electoral. Falta el tema judicial, pero ya está garantizado en ley. Hay que evaluar las acciones como se implementaron. Hay datos muy relevantes. No van a tener una representación en los municipios más poblados del área metropolitana, eso es algo que decirlo. También reconocer que aquí está Denise y fue de los impulsores del JDC, en el que el tribunal nos mandató en 2021 a impulsar acciones afirmativas, precisamente él y pues, al grupo colectivo que representa. Mi reconocimiento también aquí de manera personal. Y bien, ahora toca el turno a Miguel Israel Santoyo Cantabra, que es consejero en el Instituto Electoral de Baja California Sur. Adelante, querido Miguel. Muchísimas gracias, querida consejera Soad Yanin García González, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Saludo con afecto a quienes me acompañan también, con quienes tengo el honor de compartir esta mesa. Consejera Jessica Jacibe, querido amigo Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, y por supuesto también exconsejera Yolanda Franco Guzmán Durán, y compañera consejera del Instituto Electoral de Nayarit, Lucía Treviño. Nos acompaña también por aquí la consejera Leticia Bravo Hostos del Instituto Electoral de Coahuila, a quien también le agradezco muchísimo. Agradecería pudiéramos proyectar una pequeña presentación y quisiera comentarles primeramente acerca de la Declaración de los Derechos sobre los derechos político-electorales de la población LGBTIQA+ en el continente americano. Y la presentación quisiera dividirla en tres fases. Primeramente, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Corría aproximadamente el mes de febrero del año 2022, cuando la magistrada Jesús Osiel Baena Saucedo hizo una convocatoria muy amplia a instituciones electorales, a organizaciones de la sociedad civil, a personas activistas. La siguiente, por favor. A personas activistas, expertas en temas de diversidad y en materia electoral, para participar en la redacción de la Declaración sobre los Derechos Político-Electorales de las personas LGBTIQA+ en el continente americano. A esta convocatoria acudieron personas de 18 países y se desarrolló
se desarrollaron los trabajos en el mes de agosto del mismo año, esto es en el año 2022. De las mesas temáticas, posteriormente arribamos a una plenaria en donde, mediante conclusiones, como acertadamente lo comentó el consejero Oscar Daniel, se establecieron principios y garantías. Los principios entendidos como derechos o mandatos de optimización que tenemos las autoridades para, conforme al ámbito de atribuciones, maximizar precisamente los derechos político-electorales de la población LGBTIQ+. Son 14 derechos que se encuentran establecidos o que se abordan en dicha declaración, de los cuales 8 son derechos de votar, de ser votado, de participar y militar en partidos políticos, derecho al autogobierno y consulta de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, derecho a participar en mecanismos de participación ciudadana, derecho a formar parte de autoridades electorales y derecho de acceso a la justicia electoral. Pero existen otros derechos que, si bien es cierto, no son estrictamente derechos político-electorales, sí se encuentran estrechamente vinculados para el adecuado ejercicio de los mismos. Y entre ellos encontramos el derecho a una vida libre de violencia y a un entorno favorable para la participación política, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, derecho de réplica, derecho de acceso a la información y protección de datos personales, derecho de petición, derecho a reconocimiento, adecuación y rectificación de la personalidad jurídica. En este sentido, bueno, el objeto de la declaración, como ya se mencionó, es contar con un instrumento orientador para las propias autoridades electorales, pero que también sirva de un mapa para que aquellas personas que aspiren en un momento dado a participar políticamente conozcan un catálogo mínimo de derechos, los cuales pueden hacer efectivos ante la propia autoridad. Y entre estos tenemos el derecho a votar. ¿En dónde nos encontramos actualmente? Como ya se mencionó, existe el protocolo trans que lo emitió el Instituto Nacional Electoral desde hace ya algunos años y que impacta o se aplica también por parte de los organismos públicos locales electorales. En mi opinión, ¿cuál es una de las asignaturas que se encuentran pendientes? Se requiere llevar a cabo una mayor difusión del protocolo con el funcionariado electoral para el diseño de una estrategia de comunicación con la participación de personas de la propia diversidad sexual. Respecto al derecho a votar, derecho de las personas a ser votadas, ha habido una transición de acciones afirmativas a la postulación en términos de la legislación electoral. Comentarles que en Baja California Sur, en el proceso local electoral 2020-2021, el Instituto Estatal Electoral implementó acciones afirmativas para 5 grupos de atención prioritaria, los cuales ya en este último proceso electoral se encontraban reconocidos con dicho carácter en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Esto no afecta el ejercicio de que la propia autoridad pueda, bajo un estudio previo, garantizando precisamente la proporcionalidad, la objetividad, implementar acciones afirmativas para determinados grupos, en aras de garantizar precisamente la representación en los órganos políticos. La implementación de acciones afirmativas, como mencionaba, que garanticen precisamente la representación, y actualmente el debate se centra en el tema de la autoadscripción calificada. Se requiere una autoadscripción calificada para las personas de la diversidad sexual, y quién sería la autoridad en este caso, o en su caso las organizaciones facultadas para determinar si la persona pertenece o no a la propia comunidad, si tiene un trabajo previo. Por eso hablamos de autoadscripción calificada o reforzada, porque en todo caso lo que requiere la autoridad electoral es conocer si realmente está representando al grupo por el cual se estaría postulando. El derecho de acceso, derecho a asociarse libre
y pacíficamente para tomar parte en los asuntos públicos. Ustedes pensarán que, bueno, se encuentra muy estrechamente vinculado al siguiente principio, que es el derecho a participar en partidos políticos, pero sí mencionar que tanto la legislación nacional como la de las entidades federativas reconocen, aparte de los partidos políticos, a las agrupaciones políticas nacionales, y hay que destacar que actualmente existe una agrupación política nacional, así registrada por la autoridad nacional, integrada solamente por personas de la diversidad sexual y con sede en Aguascalientes. El derecho a participar en partidos políticos, aquí me parece que una asignatura pendiente es que los partidos políticos en ejercicio de su autoorganización pueden establecer que los grupos de atención prioritaria asuman posiciones en los órganos de toma de decisiones. Es decir, si bien es cierto, la autoridad electoral no puede ir más allá de las atribuciones que específicamente le establece la propia Constitución en su artículo 41 y la propia normatividad electoral, los partidos políticos sí tienen la atribución de poder abrir los espacios para que las personas de la diversidad sexual participen en sus órganos internos de toma de decisiones. En cuanto al respecto al derecho a autogobierno y de consulta de los pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes, únicamente mencionar que se dio un debate interno incluso al momento de la redacción de la propia declaración. Había quienes considerábamos que deberíamos abordarlos desde un aspecto de interseccionalidad. Sin embargo, es de destacarse que en el caso en concreto y acotándolo a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, considero que sí es importante llevar a cabo la identificación de las violencias que enfrentan las personas pertenecientes a la diversidad sexual y que además pertenecen a alguna comunidad o pueblo indígena o afrodescendiente, para que las propias autoridades electorales puedan coadyuvar con las autoridades comunitarias que tienen a su cargo los procesos electivos. Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, considero que sí es importante que se impulse más en todos los grupos de atención prioritaria y particularmente hacia la comunidad LGBTIQA+, lo que es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato, consultas populares, la participación de personas de la comunidad LGBTIQA+, en contralorías sociales o ciudadanas, los observatorios ciudadanos, comités vecinales y que acudan a audiencias con las propias autoridades públicas. En este aspecto deseo destacar que los colectivos y organizaciones de la comunidad LGBTIQA+ en Baja California Sur han impulsado varias iniciativas ante el Congreso del Estado, lo cual es de reconocerse toda vez que algunas de ellas se han aprobado precisamente por el órgano legislativo. Derecho a formar parte de autoridades electorales. Desde el año 2021, durante el proceso electoral, por lo que hace a Baja California Sur, el órgano electoral impulsó que se reservaran algunos espacios en los consejos distritales y municipales electorales. En este último proceso es de destacarse que hubo participación de la comunidad LGBTIQA+, en los consejos municipales de La Paz, de Los Cabos y de Comondú, es decir, 3 de los 5 municipios. Sin embargo, consideramos que se requiere abrir aún más porque no se acota solamente a espacios de naturaleza temporal, sino también aquellos que puedan ocupar de manera permanente las personas pertenecientes a la diversidad sexual. Por lo que hace al derecho de acceso a la justicia electoral, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como algunos OPLES, como es el caso de Baja California Sur, cuentan con un modelo de defensoría en materia electoral y considero que un área de oportunidad o asignatura pendiente es dotarlas de insumos necesarios para su adecuada operación. Asimismo, elaborar formatos en lenguaje ciudadano para que las personas puedan acudir directamente ante los órganos jurisdiccionales, elaborar tutoriales para que sea más fácil y asequible el acceso a la justicia.
creo que ya saturó un poquito. ¿Cómo voy con el tiempo? Sí, ya. ¿Ya? Bueno, voy a ir cerrando la intervención. Específicamente hablarles ya manera de conclusión que recientemente el Instituto aprobó el protocolo para la prevención y atención de la discriminación y violencia contra las personas LGBTIQ+, y asimismo aprobamos un programa operativo de la red de personas candidatas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Considero que estos dos instrumentos que emitió el OPLE Baja California Sur son sumamente favorables para la propia comunidad LGBTIQ+ de la entidad, primeramente porque visibiliza cuáles son las violencias que se enfrentan, y respecto a la red de personas candidatas, porque se permite que se vaya construyendo una agenda en conjunto. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti, Miguel. Les comento que tuvimos el honor de participar en la redacción de esta declaración, tanto el doctor Miguel como Óscar y su servidora, y les invito a que la lean, que la hagan propia, que la citen, porque un instrumento así, lo dijo Óscar, no tiene, digamos, unos efectos vinculatorios obligatorios, pero va a servir en la medida en que nos apropiemos de esta. Y para finalizar, va a concluir la directora Yolanda Franco, y nada más ella lo dirá, pero era íntima amiga de Ociel, por eso creo que además de Miguel y de Óscar, creo que su participación, por supuesto, que va a ser muy sensible. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer especialmente a la consejera Soad por la invitación a este espacio, pero sobre todo por la idea que tuvo de este conversatorio en honor al doctore Ociel Baena. Recordarle siempre una oportunidad para reivindicar su lucha y retomar la discusión sobre los derechos políticos de este grupo históricamente vulnerado. En esta oportunidad, después de escuchar a la y los consejeros hablar de las conquistas jurídicas que él obtuvo y de los litigios estratégicos que promovió, quiero compartirles un poco de su sentido humano y de su carácter siempre congruente con la lucha por los derechos de la población LGBT. Para los aguascalentenses, el Cerro del Muerto representa, entre otras cosas, un reto físico de fondo pulmonar en 3 niveles. A los más, solo les alcanza para llegar a la conocida Casa de la Monja, una casa que está ubicada a 2 kilómetros cuesta arriba a inicio del cerro. A otros les alcanza para llegar a la conocida como La Pared. Es una roca larga de algunos 2,5 metros de largo y 2 metros más o menos de ancho, que tiene 2 opciones para enfrentarla y seguir subiendo. Una es escalarla como todo un trepacerros profesional, o rodearla, que es una opción más sencilla, que también demanda que tengamos unas rodillas funcionales. A nosotros, a Ociel, a Dorian y a mí, nos alcanzaba sobradamente para llegar enteros a la cima, que es la nariz de nuestro querido Cerro del Muerto. Juntos lo subimos N cantidad de veces. Por años lo hicimos cada domingo, siempre momentos antes del amanecer. Ahora bien, quiero que ustedes sepan algo. No es lo mismo subir nuestro cerro con tenis, apropiados para escalar la fría montaña en pleno mes de diciembre, que subirlo en zapatillas de plataforma y tacón de aguja. ¿Y ahora tú? ¿Neta lo vas a subir en tacones? Sí, mi Yolandita. A Dorian no le parecía, como a mí, la mejor idea que se le haya podido ocurrir, pero bueno, si a Ociel se le metía algo en la cabeza, no descansaba hasta hacerlo realidad. Órale pues, tú vas a pagar el desayuno, porque obvio que no vas a llegar. Lo voy a lograr
y lo voy a estar transmitiendo en directo por mi Face. Pero ¿qué onda? ¿Por qué te quieres destrozar así los pies? ¿Por seguidores? Cómprale unos bots, Dorian, y ya, ¿no? ¿Cómo para qué? Mira, porque ningún hombre y ninguna mujer lo ha subido en tacones. Y yo no soy ni hombre ni mujer. Y lo voy a subir en estos tacones. Bueno, llegó hasta arriba, con un zapato entero y con el otro ya sin tacón. Pero llegó y puso su bandera hasta arriba, en la punta, en la nariz. Cuando bajábamos, ya como cualquier persona bajacerros típica, con nuestros tenis, hablamos sobre dos temas importantes para los tres, para Dorian, para Osiel y para mí. Nuestros cumpleaños decembrinos, porque prioridades son prioridades. Después, en esa ocasión, también hablamos sobre un acuerdo importante en ese momento para el Instituto Estatal Electoral que aprobaríamos próximamente para garantizar la paridad en la elección del 2021, el cual fue mi último proceso electoral como consejera en ese instituto. Amiga, ¿y qué onda con las medidas para la comunidad LGBT? Pues no están contempladas, amigo, ni por equivocación, es paridad y ya. En la comisión no se ha planteado tampoco. Oye, pues le he estado dando vueltas y quiero promover acciones para la diversidad, pero no sé cómo empezar, qué hacer, cómo hacerlo para que sí pegue, que sí funcione, que nos den los espacios. ¿Cómo le podemos hacer? Pues mi Osiel, este es un caso para el maléfico doctor Luis Eduardo Medina. Hay que verlo y hay que preguntarle cuál sería su consejo de ruta crítica, pero de ya, porque tenemos el tiempo encima. El maléfico nos aconsejó algo que por entonces ni siquiera dimensionábamos en cuanto al impacto que causaría y cómo transformaría nuestras vidas, pero sobre todo la vida de la participación política de este grupo vulnerado. Tienen que crear antecedente, nos dijo, y tiene que ser primero para integrar los consejos distritales y municipales, luego para integrar el registro de candidaturas. El resultado es ya conocido por todas, todos y todas. En esa elección, 17 estados tuvieron medidas afirmativas a partir de consultas de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, ONGs y personas particulares para integrar los registros de candidaturas con un porcentaje para la comunidad, tanto en distritos, en consejos distritales, y también en consejos municipales, así como en las candidaturas a registrar. Pues bien, la desaparición física de mis amigos Osiel y Dorian no solo dejó un dolor profundo en su familia y en sus amigos, dejó también en el desamparo a la población LGBT, que encontró en Osiel el conducto para legitimar sus reclamos y el derecho a tener derechos como nunca antes. Porque Osiel, además de ser un aferrado, con convicciones claras, carente de vergüenza a la hora de reclamar sus derechos y posicionarlos frente a la ciudadanía y a las autoridades, disruptivo totalmente, era una de las personas más inteligentes que he conocido, lúcido de pensamiento y adelantado por completo al tiempo que nos tocó compartir en esta tierra. Osiel abrió el camino para que la población LGBT fuera tomada en serio por las autoridades electorales, que sí o sí le dieron la razón y ampliaron el espectro del ejercicio democrático de sus derechos políticos. Hoy, su recuerdo inunda la conversación pública, sus juicios son analizados a profundidad. Los derechos que conquistó para la comunidad, para la población LGBT, siguen vigentes y su lucha por el reconocimiento tiene cada vez menos resistencias sociales y jurídicas. Hoy todas, todos y todes somos Osiel Baena y soporten. Gracias. Muchas gracias por compartirnos, Yolanda.
Y bien, yo ya no tengo más que decir porque ya nos estamos robando unos minutos del siguiente evento, salvo gracias, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Tengo unos reconocimientos, se los voy a dar muy rápido sin leerlos, para nada más tomarnos una foto y no invadir el espacio y el tiempo de otros. Muchísimas gracias por estar aquí. Les digo, hagan propio estos temas, sigamos avanzando. Tienen dos representaciones en el Congreso. Históricamente es algo que hay que reconocer. 2 mujeres de población LGBT van a estar en el Congreso para que les exijan, porque no es nada más que lleguen, es que trabajen en función de eso. Gracias, de nueva cuenta, gracias. Ay, un pin. Qué bonito pin. Sí. Ay, a ver, espérame.